Paz y gracia sean multiplicadas en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle, de la Iglesia de Dios en Honduras. En esta semana hemos estado bajo el tema Preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. Y estamos bajo el subtema Crónicas de una muerte profetizada en su cuarta parte. Y el tema para el día de hoy es: el velo es desgarrado, las barreras han sido quitadas. Así que, mi querido oyente, yo le pido que por favor me acompañe en una pequeña oración para que sea el Señor quien nos guíe en este momento. Mi bendito Padre, gracias, mi Señor Dios, por esta semana maravillosa que nos ha regalado. Mi Señor Dios, le pido que nos perdone a cada uno de nosotros si le hemos ofendido con o sin motivo de conciencia. Bendito Padre, guarde a cada uno de los oyentes, abra sus corazones y ponga esta semilla de la palabra en sus corazones y que crezca como un fruto fértil, Padre celestial. Mi Señor Dios, ponga en mí sus palabras, ponga en mí la enseñanza y que yo solamente sea un instrumento nada más, Padre celestial, y que su palabra sea escuchada por todo el mundo. Mi bendito Padre, en el nombre de Jesús, yo se lo pido. Amén. Mi bendito Padre, mi querido oyente, vamos a hablar sobre el velo desgarrado, esas barreras que han sido abiertas. Entonces, al morir nuestro Señor Jesucristo, ese velo del templo se desgarró en dos. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó en el templo cuando nuestro Señor Jesucristo murió? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el templo habían dos habitaciones, mi querido oyente. Era el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santísimo representaba la presencia de Dios. En esas dos habitaciones que estaban separadas por un velo o una cortina, solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, que era el día de la expiación. Este sacerdote pasaba del santo lugar al lugar santísimo por medio de ese velo, que entraba una vez al año, como lo mencioné, donde éste esparcía la sangre de las ofrendas por el pecado para así poder expiar los pecados de toda la congregación de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Levíticos 16, mi querido oyente. Se explica cómo y cuándo debe Aarón entrar en este lugar santo, los sacrificios que se ofrecen para reconciliar a Israel con Dios, este macho cabrío que llevaba la sangre y sobre sí los pecados del pueblo, y que asimismo eran perdonados estos pecados de todo Israel en el día de expiación. Todo esto lo podemos encontrar en Levítico 16. Entonces, mi querido oyente, cuando el velo del templo se rasga en dos, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esto es un símbolo impresionante de que Jesucristo, el sumo sacerdote, había pasado a través de este velo de la muerte y pronto entraría a la presencia de Dios, su Padre. Así que, gracias a esta expiación que hizo este Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, todos podemos entrar a la presencia de Dios, mi querido oyente. Claro, si nos arrepentimos y seguimos todos los preceptos de nuestro Señor Dios. Pero, ¿qué significado tiene entonces este velo rasgado para ahora, para nosotros, ahorita en la actualidad? Bueno, ante todo el hecho de que este velo haya sido rasgado drásticamente al momento de la muerte de Jesús, simboliza su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, que fue la expiación suficiente para los pecados suyos y míos. Que esto significa que ahora tenemos el camino libre para llegar al lugar santísimo. Este camino, esta puerta, este velo fue abierto para todas las personas en todos los tiempos, tantos judíos como gentiles. En un sentido, el velo
era un simbolismo del Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. Esto está simbolizado en el hecho en el que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través de este velo. Sin embargo, aunque la expiación de Jesucristo hace posible que nosotros entremos a la presencia de Dios, debemos primeramente valorar ese sacrificio que nuestro Señor hizo. Y también tenemos que hacer que nuestra vida sea digna para poder morar eternamente en la presencia de nuestro Padre Celestial. El velo esgarrado, el velo rasgado parecía decir a partir que de este momento Dios ya no habita más en esa densa oscuridad del Santo de los Santos y que definitivamente el recinto especial ha sido abierto y ya no hay un santuario interior en el que ya solamente se puede entrar el sumo sacerdote, y que las expiaciones y los sacrificios que servían en aquel tiempo ahora han llegado a su fin. Vamos a analizar 2 puntos, mi querido oyente. El primero es ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primeramente, que el velo fue desgarrado. En segundo lugar, vamos a analizar qué obtuvimos, qué tenemos de ese suceso, que es la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, primero reflexionemos lo que pasó. Es un hecho real, histórico, que el glorioso velo del templo fue rasgado en 2, arriba abajo. Como un hecho espiritual, que es todavía mucho más importante para nosotros, es que es abolida aquella ordenanza legal que existía de que nadie podía entrar jamás al lugar santísimo, con la única excepción, claro, del sumo sacerdote, y que podía hacerlo únicamente una vez al año en el día de la expiación, como lo explicamos anteriormente. Y lo repito, mi querido oyente, aunque la expiación de Jesucristo hace posible que nosotras entremos a la presencia de Dios, debemos procurar que nuestra vida sea digna para morar eternamente en la presencia de nuestro Dios. Este desgarrón de este velo también significó la extirpación de todo pecado que separa al ser humano con la presencia de Dios. Porque definitivamente y después de todo, el gran separador entre Dios y el hombre es el pecado. Entonces, este velo de azul y púrpura de lino torcido que no podía realmente separar al hombre de Dios en aquel tiempo, mi querido oyente, pues Él no está lejos de ninguno de nosotros en lo relativo a su omnipresencia, claro está. El pecado es un muro, mi querido oyente, es una separación tan eficaz que abre un abismo entre el pecador y su creador, su juez, que es nuestro Señor. El pecado bloquea la oración, bloquea la alabanza y toda forma de ejercicio religioso. El pecado hace que Dios camine en sentido contrario a nosotros, porque nosotros caminamos en sentido contrario de Él, claro. El pecado, al separar el alma de Dios, causa nuestra muerte espiritual, mi querido oyente, que es tanto el efecto como el castigo de una transgresión. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?, dice la palabra del Señor. ¿Cómo puede un Dios santo que tiene comunión con criaturas, comunión con criaturas impías? ¿Morará la justicia con la injusticia? ¿Habitará la pureza perfecta de Dios con la abominación del mal? No, mi querido oyente, eso no puede ser así. Nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Él quita el pecado del mundo y por eso el velo se rasgó. Por ese derramamiento de su sangre preciosa, nosotros somos limpios de todo pecado. Y se cumple la promesa de gracia que se encuentra en Hebreos 17:22. Leamos la palabra del Señor que dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que
Hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto nos dice la palabra del Señor, y definitivamente Dios es claro y nos menciona que jamás se acordará de nuestros pecados. Claro, tenemos primeramente que aceptar a nuestro Señor Jesucristo, valorar ese sacrificio que hizo por nosotros y hacer que nuestra vida sea digna de ese precioso regalo, y así poder morar en la presencia de Dios eternamente. Porque el perdón quita el pecado y la justifica definitivamente todo y proporciona esa justicia. Elabora una certificación de limpieza tan real, mi querido oyente, y tan completa que nada separa ahora al pecador de su Dios reconciliado. Y como segundo punto, vamos a estudiar lo que tenemos. Así que, mi querido oyente, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, observemos el término teniendo en el párrafo que antes consideramos, ¿verdad? Que dice, teniendo libertad para entrar. Hay muchos grados de libertad, pero en este es uno de los más elevados que hay. Cuando el velo fue rasgado, que se requería cierta libertad para mirar dentro. Y yo me pregunto si los sacerdotes al pie del altar tenían definitivamente el valor de mirar al propiciatorio, definitivamente. Mi querido oyente, el Espíritu Santo nos invita a mirar a ese lugar santo y verlo con ojos reverentes, pues está lleno de enseñanza para usted y para mí. Entendiendo que el ministerio del propiciatorio y del arca del pacto cubierta de oro y de la vasija de maná y de las tablas de piedra y de la vara de Aarón que ofreció, miremos libremente por medio de Jesucristo. Pero no se contenten solo con mirar. Escuchen lo que dice el texto. Teniendo libertad para entrar. Bendito sea Dios, porque nos ha enseñado esa tan dulce manera de no mirar más desde lejos, sino que de entrar a lo más recóndito del santuario con confianza. Dar esa libertad de entrar es lo que debemos de tener. Es como cuando visitamos a una persona de confianza y nos menciona, usted tiene la libertad de hacer lo que desee, esta es su casa, pase adelante. Así nos dice el Señor, definitivamente. Gracias a ese valeroso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios y mirar su gracia y el poder en nuestras vidas. Y no hay cosa más maravillosa que gozar de esa libertad, mi querido oyente, de esa comunión con Dios, sin un velo, sin una barrera que nos impida llegar a Él, porque esas barreras fueron rotas. No solamente el velo fue rasgado, sino que las barreras de legalidad fueron completamente rotas para que nosotros podamos entrar directamente a la presencia de Dios. Pero yo me pregunto, ¿sabe usted lo que es tener una comunión con Dios? Las palabras definitivamente se hacen pobres para este compañerismo. Pero cuán bendito es esto. Las pruebas de la existencia de Dios son totalmente superfluas para quienes tienen el hábito de conversar con el Eterno. Si alguien escribiera un ensayo para demostrar la existencia de una persona, creo que la verdad muy poco lo leeríamos, excepto tal vez los familiares, puedo decirlo de esta manera. Y las pruebas de la existencia de Dios para el hombre que tiene comunión con Dios son más o menos lo mismo. Muchos de ustedes caminan con Dios. Hay muchos hermanos que definitivamente tienen esa comunión permanente con Dios. Bendito sea el Señor por eso. La comunión con el Altísimo definitivamente eleva,
purifica y fortalece al ser humano y nos hace entrar aún más con libertad y en comunión con Dios, mi querido oyente. Esto es lo que la rasgadura del velo nos trae cuando tenemos la libertad de entrar. Pero observemos bien, el desgarrón de este velo no nos trae nada en tanto que no tengamos el valor de entrar, porque no nos quedamos afuera. Bueno, Jesús nos lleva cerca y verdaderamente nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No nos demoremos en recibir esta libertad. Acerquémonos con valor al trono. Nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, Él desgarró el velo, rompió estas barreras y nos dio la libertad de entrar. Pero no nos lleva a la fuerza, mi querido oyente, no nos toma de la mano y nos dice, vénganse para que aquí los quiero tener. Porque la palabra dice, libertad de entrar es que si usted y yo queremos entrar, o definitivamente nos quedamos viendo desde afuera. Eso solamente lo sabrá usted y lo sabré yo. Esa decisión es total y completamente personal. Pero apresurémonos. No nos demoremos tanto en recibir esa libertad y acercarnos con valor, tomar el reto de aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Valorar ese derramamiento de la sangre que hizo que ese velo se rasgara y esa barrera se rompiera para que usted y yo pudiéramos gozar de la eternidad con nuestro Señor Dios, para que podamos gozar de la libertad de la comunión con Él. Ya no tenemos ningún velo, ya no tenemos ningún sacerdote que haga propicio nuestros pecados, un macho cabrío, un derramamiento de sangre de un animal, ya no lo tenemos. Tenemos al mismo Jesús, porque Él fue el Cordero inmolado, que con su sangre rompió todo velo, deshizo toda barrera para que usted y yo entráramos a la presencia de Dios. Mi querido oyente, a manera de conclusión, definitivamente nosotros podemos entrar hoy al lugar santísimo, pero tenemos que desconectarnos del mundo, tanto impío como cristiano y cristiano. Debemos saber que el Señor está aquí, palpable, cerca y manifiesto. Podemos clamar ahora por Él y Él nos escucha. Que definitivamente Él nos ve cada día, nos escucha y nosotros lo sentimos. Mi querido oyente, cuán dulce es experimentar a través del gozo personal la presencia de Dios. Cuán alentador es sentir al Señor de los ejércitos con nosotros. Cuán maravilloso es deleitarnos en su presencia, gozarnos en Él. Y nosotros sabemos que nuestro Señor es definitivamente una ayuda real en este mundo, en la tribulación. Uno de los gozos mayores que podemos obtener es poder tener su presencia en la oración, en el alabanza, en la comunión con Él. Es haber sido liberados de este velo, de estas barreras que impidían poder gozar de la presencia de Dios. Usted y yo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, podemos obtener ese gran gozo, ese gran regalo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo por medio de su sangre, de su sacrificio en la cruz. Entonces, mi querido oyente, la pregunta es, ¿cuánto se va a demorar? ¿O quiere mirar desde lejos? ¿Solamente quiere ver el velo rasgado desde lejos y observar qué hay en el propiciatorio? ¿O quiere obtener esa libertad de entrar? Con esa pregunta los dejo y los invito a que cada día podamos escuchar estos temas del grupo Edificados en la Palabra. Que la paz y la gracia sean manifestadas
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y muy buenas tardes.